No sé si se entienda eso. Sí, pero eso es básico, porque no podemos pensar que la oración es una cosa mágica que tú haces para que Dios se someta a ti. Eso no puede ser. Sí, tenemos que saber que la oración es la comunicación que establecemos con Dios, esta relación amorosa, continua de el Hijo de Dios y Dios, que caminan constantemente juntos. Esa es la oración. Esa sería orar sin cesar, permanecer en Él y Él en ti. Si te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Jesús muchas veces oró y era fortalecido, aún después de que oraba pudo hacer milagros, pero eso de ninguna manera significa que la oración sea una fórmula mágica para poder sanar, expulsar demonios o realizar maravillas. Ahora, esto debe de estar bien claro en nuestras mentes. La comunicación con nuestro Padre Celestial, nuestras súplicas en el nombre del Señor Jesucristo y nuestra dependencia absoluta de Él puede causar una manifestación del Dios Todopoderoso con su gloriosa intervención. ¿Se entiende eso? ¿O está muy confuso? Sí, no es la oración, es la conexión que tienes con Dios a través de la oración. ¿Verdad? Si estás constantemente orando, tienes esa cercanía, y esa cercanía puede provocar que Dios actúe en tus problemas, en sanaciones, en maravillas que Dios va a hacer contigo en la vida. Sí, entonces la oración cambia de ser la fórmula a ser la conexión con Dios, lo cual es mucho más productiva y es mucho más real bíblicamente. Amén. Que solo resulta en que nosotros oremos más y lo adoremos más, agradecidos, siendo siervos sumisos a Él. Esto nos debe de dar motivación para mantenernos en oración. Otra vez que Jesús oró, es otro ejemplo. Después de dar comida a más de 5,000 personas, seguramente agradeció a su Padre orando. Dice en Marcos 6 del 47 al 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Sí, Jesús se había quedado, después de que había dado de comer a todos los 4,000 personas, se había quedado orando. Y luego todos se fueron. Y él se quedó en ese lado del río, del mar, de Galilea. Y luego, pero se me hace interesante que simplemente Jesús empezó a caminar en el mar. Después de orar, empezó a caminar en el mar. Y dice que los quería rebasar, ¿verdad? Dice que se les quería adelantar. Y ellos en el barquito y él en la pata, caminando sobre las aguas. Y yo digo, hermanos, que ojalá yo lo quiero aprender y yo quiero ejercitar esto. Sí, al orar, Dios está contigo. Si tú, dice la Biblia en Santiago, vamos a leerlo, si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y si tú te estás acercando a Dios y Él se acerca a ti, entonces Dios está contigo. Sí, y nos pone en el lugar en donde cuando Dios te lleva a ti, en el poder que Él tiene, en la gloria que Él tiene, sin buscarlo, porque Él sana, porque Él saca demonios, pero lo buscas porque lo adoras, porque le sirves, porque lo quieres, porque le quieres servir, porque quieres estar cerca de Él. Sí, entonces la gloria de su majestad está en tu vida. Y obviamente que vas a ver cosas increíbles que Él hace, lo cual no tiene nada que ver más que con la relación que tú tienes con Él. No es la oración fuerte que tú hagas. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Guadalajara, la gente decía, no, vamos a ir a la estación, allá hacen oraciones fuertes. ¿Verdad? Y eso era como que te impresionaba. Acá no hacen oraciones fuertes, no, aquí hacen oraciones fuertes. ¿Verdad? Y no era lo fuerte de la oración, es la relación que tengas con Él, en donde dejas que Él haga las cosas, donde Él viene y camina con su majestad y te lleva a ti por donde Él va. Eso es glorioso. Es capaz que allí vamos a ver las cosas que deseamos ver, pero que nomás salen cuando tú estás con Dios y cuando Él está contigo. Hermanos, Jesús iba caminando sobre el agua del mar y dice que quería rebasar a los que navegaban con Él. Wow, puse acá. Ok, Jesús fue a orar alejado de la multitud que le buscaba. Ahí te va. La multitud le buscaba con los motivos equivocados. Todo este gentío le buscaba a Él para que le diera más comida. Lo estaban buscando, pero no lo estaban buscando
de la manera que debes buscar a Jesús. Todos estos buscaban al sanador y a un exorcista, pero Jesús vino a morir, pagando así por todos los pecados del ser humano, y resucitar, probándonos. Si resucitó, dejó la muerte ahí a un lado, digamos que en vergüenza, para volver a vivir, probándonos así a nosotros la vida eterna que Dios nos ofrece por creer en el Evangelio. Entonces, si Jesús está viniendo a morir por nosotros, resucita cuando ya murió por nosotros, mató el pecado y nos da vida eterna y nos la prueba, si no podemos dejar a un lado. Jesús dijo eso: no puedo devolverme a darles de comer, a sacarles los chamucos y a darles sanación, cuando la vida eterna y el perdón de pecados lo están dejando a un lado. Me están siguiendo por el motivo que yo no quiero que me sigan. Es importante que nosotros hagamos como una clase de recuento, que ocupamos a Dios 100%, que necesitamos de Él cuando estamos enfermos al 100%, lo ocupamos, pero que lo vamos a seguir porque Él es el que sana, o porque Él está en nuestras vidas. Si lo sigues porque Él murió por ti, porque perdonó tus pecados y Él es tu dueño y Señor, perdón, todavía Él puede sanar. Todavía Él puede hacer todas las demás cosas, pero tienes que buscarlo porque es tu Salvador. Tienes que buscarlo porque Él es Dios que te ama, que murió por ti, que te quitó el pecado con su muerte y que te dio vida eterna por su resurrección, por sus promesas. Cuando tú lo sigues así, Él todavía puede hacer todo lo otro, pero Él quiere que lo sigas por el Evangelio. Amén. 36 al 37, ese fue el 35. 36 y 37 dice, ¿dónde estoy? No, acá. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Ahí va. Pedro y los que estaban con no lo entendieron, si no entendieron qué estaba pasando con Jesús, por qué se fue. Y nosotros, si ya después de que hablamos mucho de esto, lo entendemos por qué Jesús se fue a orar, porque Él los dejó allá, porque ya no quería estar en la casa de Pedro. Pedro no lo entendía. Ahora tenemos la pregunta que sería: nosotros sí, ya captamos el por qué Jesús se fue. Ahora, ¿por qué no quería regresar? ¿Sí entendemos? Lo estaban esperando allá, pero ya no quería regresar allá. ¿Por qué? Pues porque su misión era otra. Ojalá que la hayamos estado entendiendo. No podemos permitírnoslo de no entender eso. Jesús es Dios y tiene pues todo el poder. También puede sanar enfermedades y sacar todos los demonios. Jesús puede darle hijos al que no ha tenido ninguno, y puede quitar el cáncer. Él puede hacer eso, y puede dar vista a un ciego de nacimiento. Hermanos, Dios puede hacer eso, pero no dejó su glorioso trono y vino como exorcista o sanador de enfermos. Amén. Él puede hacer todo eso, pero Él no vino del cielo a sanarnos y a sacarnos los chamucos. No vino a sanar a los ciegos, a darle vista a los ciegos y a sanarnos del cáncer. Eso no está en la Biblia. Jesús no dejó su trono para venir a la tierra. Su misión no era esa. Que vemos que Él lo puede hacer, claro, Él es Dios, Él tiene todo el poder, pero Dios no quiere que lo sigas porque te salió un grano en la espalda y no te lo alcanzas a reventar. Y luego quieres que Dios lo haga, y luego lo sigues día y noche y ayunas y todo porque quieres que a ver si te saca ese grano. Dios no quiere. Dios, no sé si se oye feo lo que estoy diciendo, sí, pero Dios quiere que lo sigamos por el Evangelio. Porque Él es el Salvador, porque en Él tenemos salvación, porque Él es el abogado. Todo lo demás lo puede hacer, claro, pero quiere que lo sigamos por eso. Y una vez que lo empezamos a seguir, Él manifiesta su gloria. Aquí dice que siguió haciendo todo, pero no quería que lo siguieran porque tenían hambre y porque Él es el que daba la comida. Él no quería eso. No lo sigamos por eso entonces. En Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, fíjate qué suave está
este pasaje. Ya lo había mencionado, nomás lo había mencionado, pero no fui a verlo la semana pasada. Pero en este pasaje, nosotros todos en este mismo tiempo estamos hablando de que oramos, ¿verdad? Y luego cuando oramos en el nombre de Jesús, es como que pensamos, ¿verdad?, que esta fórmula que al decirla la decimos, o sea, nos tiene que resultar en que ni modo que Dios no nos haga esto porque ya dijimos que es en el nombre de Jesús. Pero en la Biblia hay este pasaje. Ve lo que dice. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ellos sacaban demonios en las calles, ya no sé si por dinero o que ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y decían: os conjuro, os ordeno, los protesto por Jesús, el que predica Pablo. Iban con los endemoniados y les decían: en el nombre de Jesús te conjuro, por Jesús el que predica Pablo. Otra vez, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Sí, jefe de los sacerdotes. Este es uno de los que eran de esos exorcistas ambulantes, dice en el 15. Pero respondiendo el espíritu malo, eso es el demonio, le respondió al que decía que en el nombre de Jesús se saliera, y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero piensa esto: estos estaban diciendo en el nombre de Jesús, sal de él. O sea, digamos que si lo pones en el tiempo de hoy, hay mucha gente que hace eso, pensando que el nombre de Jesús solo como fórmula mágica va a espantar a los demonios. Piénsalo bien, hermano y hermana. La Biblia dice que el demonio dijo: no, sí, yo sí sé quién es Jesús. Al decir eso, decía: tú no lo conoces. Al que estaba gritándolo no conocía. El diablo sí lo conocía. Yo así a Jesús sí lo conozco y conozco quién es Pablo, pero tú, ¿verdad? Y ¡pau! Le puso una corretiza, ¿verdad? Porque Jesús no solamente es una fórmula. Él no, como dijimos de la oración no es algo que tú hagas y Dios se tiene que someter a tu voluntad, a tu palabra. No es así. Tú tienes que tener esta conexión con el Padre y con el Hijo, con tu Salvador, con Dios. Sí, con Él tienes que tener esta relación constante, de vida, ¿sí? Y en el camino, cuando tú estás con Dios, Él hace maravillas increíbles. Te lo prometo, que te lo digo por experiencia. El Señor ha hecho cosas increíbles en los ojos de los que lo siguen. En mis ojos, en medio de mis ojos. Los he visto, las cosas gloriosas que Dios hace, sin que tengamos que estar buscándolo a Él nomás por eso. Pero cuando lo sigues, por quién Él es, wow, cuando Él se manifiesta en su poderío y gloria, te quedas anonadado, porque simplemente Él es Dios, pues. O sea, no es de que lo hizo para pantallarte. Él es tu Dios y tú lo adoras. Sí, cuando lo adoras y lo sirves, y luego Él hace estas cosas, nomás lo adoras y lo sirves más. Y le das más gracias y más gratitud y más lo adoras, porque es tu Dios. Porque ya te salvó, eres de Él. Es fácil para confundirnos en cuanto a eso, pero analicemos todo esto juntos. 38, 39 dice: Él, Jesús, les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios todavía. Jesús explicó con toda claridad a Pedro y a nosotros. Dijo así: vamos por todos lados a predicar el evangelio, que es salvación por fe en Jesús, por la gracia de Dios. Por fe Jesús te quita tus pecados y te da vida eterna. Ese es el evangelio. Jesús es nuestro evangelio. En 1 Corintios 15, 1 al 4, sí, esto es, el evangelio es más importante que los demonios y las enfermedades, porque el evangelio te da vida eterna, te quita el pecado, te hace de Dios, y luego ya Dios
digamos que se impone por sobre todo, y Él es tu Dios. Ya no importa las enfermedades y el hambre y nada, porque ya tienes a Dios contigo, ¿verdad? Y si te mueres, ¿verdad?, entonces te vas al cielo, en donde hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, dice la Biblia. Entonces es mucho más importante lo que Él nos ofrece que lo que nosotros pensamos que debe de ser lo más importante. Amén. ¿Cuál es el evangelio? Dice aquí 1 Corintios 15, voy a leer del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sí. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sí. Como si Jesús murió por ti y Él por gracia te dio la salvación. Si no crees eso, entonces creíste en vano. Si te confundiste, estás siguiendo a Jesús por los motivos equivocados. Jesús es Dios. Cuando tú crees en Él, esto es por fe, Él te da el perdón de los pecados. Por la gracia de Dios. Así de sencillo. Ese es el evangelio. Si no es así, si no crees así en Jesús, has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y luego lo explica, pues, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces nuestro evangelio es Jesús. El hermano Eduardo dijo al principio, los pecadores, nosotros hemos sido justificados. Aunque caemos en pecado, pero hemos sido justificados. Hay unas gentes que caen en pecado, pero no han sido justificados. Entonces, los que hemos sido justificados, cada vez que venimos arrepentidos, tenemos el perdón, y tenemos el perdón, y tenemos el perdón, porque Jesús murió por nosotros. Por fe lo creemos, por fe tenemos vida eterna. Entonces, Jesús nos trajo la salvación, pues no había salvación anteriormente. Sí, Jesús vino y nos trajo la buena nueva de salvación. Eso significa, pues, el evangelio, la noticia donde ya hay salvación para los hombres, y esto es en Jesús. Versículo 40 dice: vino él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Nomás ese, 40 dije. Dice, este leproso sabía que Jesús podía sanarle la lepra, si esa fuera su voluntad. Sí, él fue con toda seguridad, le dijo: Señor Jesús, si quieres, puedes sanarme. O sea, él sabía que lo podía sanar, pero no sabía si quería o si no quería, ¿verdad? Hoy día muchos han oído que la voluntad de Jesús es sanarlos. Esto es, hoy día sabemos que Jesús quiere, ¿sí? El leproso no sabía si Jesús quería. Nosotros, el leproso sabía que Jesús podía, pero no sabía si quería. ¿Estamos claros de allí? Ahora nosotros sabemos que Él quiere, pero no sabemos, la gente no cree que pueda. Estamos al revés del leproso. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es, Jesús quiere sanarnos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Su amor, su dulzura, su voluntad es que todos seamos salvos. Jesús quiere sanar a todos. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, el pecado tiene tantas comparaciones con la lepra, pues no solo se ve por fuera, pero afecta cruelmente internamente. Jesús vino a quitarnos la enfermedad. Una persona con lepra tenía que vivir fuera de la ciudad y nunca podía acercarse a nadie. De acuerdo a Levíticos 13, 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esto era, vivía, no tenía casa, sí, y tenía que estar con las ropas rasgadas y con la cabeza destapada para que le vieran la lepra.
Si no podía esconderse, sí, y tenía que gritar, aquí estoy, soy un inmundo, inmundo, nadie se le podía arrimar, para que supieran pues, porque tenía lepra. Nadie lo podía tocar porque era contagioso, como el pecado. Ese es el leproso que se le apareció a Jesús, y Jesús pues vino y le dijo que si quería todo esto. Ahora vamos a leer versículo 41 y 42, dice: y Jesús, teniendo misericordia, si no podemos dejar de esa palabra para un lado, porque si Jesús dijo que no iba a sanar a nadie, porque Él nomás venía a predicar el Evangelio, no podemos separar a Jesús del amor que nos tiene. Ahora, no lo sigas porque te sana, síguelo porque es tu Salvador, porque Él tiene misericordia de ti de todos modos. ¿Se entiende eso? Él es súper amoroso y dulce con nosotros, pero es súper claro, quiere que lo sigas por el Evangelio. De su amor no podemos dudar, de su majestad y su poderío no podemos dudar, pero quiere que lo sigas porque Él es el Mesías, porque Él pudo quitarte el pecado y porque es Dios. Entonces 41 y 42, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús, así como tomó la mano de la suegra de Pedro, así mismo tocó a este leproso, también me tocó un día a mí. Y le dijo: sé limpio. Y fue sanado allí. Hermanos, no puedo dejar de poner énfasis en que lo que movía a Jesús a hacer sanaciones y exorcismos nunca fue para demostrar su poder, sino que era movido por su amor. Lo mismo que hoy. Si Dios manifiesta su gloria haciendo milagros, sanaciones, todo esto, pero no porque quiere impresionarnos con su poder, sino que quiere que sepamos que nos ama. Quiere que entendamos en esa dulzura. Es mucho mejor entenderlo así. Te da mucho más saber que Dios está contigo porque tiene misericordia de ti. Está contigo y te da todo lo que tienes porque te ama. En vez de decir pues que Él tiene que hacerlo porque ya dije en el nombre de Jesús o porque eso. Sí, Él no tiene que obedecer, no tiene que hacer nada. Él lo hace por su dulzura, por su amor que te tiene, porque te ama increíblemente hasta la muerte. Entonces, si seguimos a Jesús conociendo que nos ama y por amor también nosotros lo seguimos a Él, todo lo otro queda intacto. Todo lo otro Él puede hacer. Todo lo que la gente estamos buscando y que quisiéramos nada más ver los puros milagros por todos lados, sí, también pueden ser, también pueden estar allá, pero tienes que seguirlo por amor. Entendemos mucho mejor, de acuerdo a su propósito, que Él lo hace todo por amor y lo recibes de acuerdo a lo que Él dice, como Él lo dice, que nomás por cosa mágica. Es por amor. En Mateo 15, de 31 a 32 dice: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino, hermanos. Perdón. Toda la gente estaba allí por los milagros. Y Jesús está preocupado porque no han comido. Nosotros tenemos que entender esto, tenemos que enfocarnos, ¿qué está pasando? ¿Quiénes somos nosotros cuando seguimos a Jesús? ¿Por qué lo estamos siguiendo? Él nomás nos ama. No podemos aprovecharnos de su amor para sacarlas, no sé ni cómo, es el propósito equivocado, las necesidades que tenemos. Sí, es como una clase de morbo, seguir a Jesús que no sea por su amor. Nada más seguirlo para que Él manifieste que Él es Dios y su poder a través de mi mano. A través de que yo ponga la mano en frente de alguien, luego se desmaye o empieza a hablar en lenguas o brincar como un chapulín, pero ahora porque me vean a mí, ¿verdad? Pensando que Él tiene el Espíritu Santo. No es crítica, pero para cada uno de nosotros, ¿cómo sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús?
Porque de acuerdo aquí es que su amor te doblegue y ahora tú también quieras amarlo a Él como Él te ama a ti. Y luego eso es acercarte a Dios. Y luego Él se acerca a ti con toda su majestad, sin dejar nada de lo que Él puede hacer fuera de tu vida. Nomás tienes que seguirlo como Él quiere, porque entonces Él camina contigo. 43 al 45. Entonces le encargó, sí, ya le había dicho que fuera sano, que fuera limpio. Entonces en el 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Eso sería el leproso, pues. Y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así estaba la ley, ¿sí? Jesús le dijo: no digas a todo el mundo que te sané de la lepra, simplemente ve, haz lo que tú tienes que hacer y tú tranquilo, paga tu voto y no digas a nadie nada. Pero ido el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a ver el último. Para evitar que la gente viniera a Jesús por las razones equivocadas, como estamos diciendo, le dijo a este leproso: ve, preséntate al sacerdote, dile que ya no tienes lepra y así recupera tu vida social. Una vez que el sacerdote lo declaraba sin lepra, entonces él ya no tenía que gritar inmundo, inmundo, ahora podía tener gente a su alrededor. Sí, seguramente, te prometo que seguramente este leproso tenía mucho tiempo que nadie lo tentaba, que nadie lo saludaba. Y Jesús lo tocó. La primera vez que lo tocó y le sanó la lepra con todo su amor. Y en vez de obedecerlo, sí, y eso está súper extraño porque podemos como aceptar lo que el leproso hizo porque estaba muy contento, pero lo que pasó con ese leproso, que parece que es muy bueno, que fue y no podía dejar de testificar, porque podemos ponerlo de esta forma, fue contrario a Jesús. Jesús desobedeció al Señor. El Señor le dijo: no lo hagas, no digas a nadie nada, porque van a venir a mí para que les cure la lepra. No, eso yo no es lo que quiero. No lo dejó ir a predicar el evangelio de salvación y vida eterna a las ciudades, porque ahora todo el mundo estaba esperando al sanador en vez de al Salvador. Pero no le digas a nadie que yo te sané, le dijo. Pero le dijo a todo el mundo. Jesús dijo algo, yo puse acá, nos dio una orden en Mateo 28:19. A todos nosotros dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego nosotros a nadie le decimos nada. Estamos al revés del leproso. Dios le dijo: no le digas a nadie, fue y le dijo a todo el mundo. El Señor nos dice: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Nos escondemos detrás de un árbol, ¿verdad? Así no me ven, soy cristiano. Hijo. Conclusión. Creo que es súper claro. El primer capítulo de Marcos, Jesús es Dios todopoderoso y nos ama. Ahora, esto último, nos ama. Nos afecta más eso último. El Señor es el todopoderoso, ¿sí? El que Jesús, Dios, sea el todopoderoso, no nos afecta, digamos, para bien, porque siendo el todopoderoso también te puede mandar al infierno eternamente. Pero que nos ame, eso es otra cosa. Lo cambia todo, cambia su poder de Él, porque te afecta, porque te ama, pues. Ahora te afecta en bien su poder, no en mal. Que sepas que te ama, cambia todo. Su amor nos concede su presencia, su amor nos concede su poder y su amor nos concede vida eterna, nos concede salvación. Su amor. Si te fijas, el título del estudio es, ahora lo vas a entender mejor: seguir a Jesús por el evangelio. Porque si lo sigues por cualquier otra cosa, no es lo que Él quiere. ¿Verdad? En 1 Corintios 9:16, que es lo que está atrás en su hojita, dice: pues si anuncio el evangelio,
no tengo por qué gloriarme, Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Y ese es el llamado que todos estamos llamados a hacer. Ese llamado, Jesús nos dio un mandamiento: vayan y prediquen el evangelio. Entonces díganle a todos. Tenemos que aprender del leproso y no ser desobedientes como él fue. El versículo que está enfrente, en su hojita también está bien importante, porque es de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sí. Si tú te acercas a Dios, Él se acercará a vosotros. El siguiente versículo que sigue allí. Si nosotros, hermanos, tenemos que seguir a Jesús, tenemos que levantarnos temprano, acostarnos tarde orando, pidiéndole, teniendo esta relación con Él. Porque si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Si resistes al diablo, Él se va de ti. No te engañes ni dejemos que nos manipule el diablo. El diablo no te persigue, aunque tú no lo quieras, no. Si tú lo resistes, Él se va. Él está vencido. Dios tiene todo el poder. Él es el Todopoderoso, es el creador de todo, y Él está con nosotros. Si te acercas a Él, entonces Él se acerca a ti. Tiene todo el poder que tienes, nada más que en verdad tenemos que seguirlo por lo que Él dijo que lo siguiéramos. Amén. Damos gracias, único Dios verdadero, por este amor que nos tienes tan increíble, por la manifestación gloriosa de tu poder glorioso para con los tuyos, para los que te amamos y te servimos y te adoramos y dependemos de ti. Señor Dios nuestro, guíanos, fortalécenos, danos tu espíritu, y en el poder de tu Espíritu Santo entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a ser inteligentes, sabios, poderosos en entendimiento, en discernimiento espiritual, para vivir de acuerdo a tu propósito, en tu voluntad, para tu gloria. Dirígenos, Señor, ayúdanos a quitar de nosotros todas estas cosas que se oyen bonitas, pero que no son la verdad. Guíanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.